Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues nada, traemos aquí a Cacharic Spin, como no podía ser de otra manera. Homnom lo patrocina y nos parece genial. Bueno, pues la canción se llama Let It Beat, aquí haciendo un guiño pues a otra canción muy popular. Y bueno, pues lo que nos cuenta aquí Homnom es lo siguiente, ¿no? Que esto fue un sencillo de un EP que se lanzó el día de su cumpleaños, en el 2024, así que pues el cumple de Mira. Homnom pues tuvo premio y bueno, nos hemos peleado un poquito con el tema de los subtítulos Homnom, así que lo vamos a dejar en tal y como está. ¿Vale? De todas maneras, como vamos a analizar el tema de no solamente de la canción, sino también de la letra, pues haremos mención y lo que significa y todo lo demás, ¿de acuerdo? Para que tampoco os perdáis en el tema. Em, es un vídeo musical, no es lo que sería un directo, así que nada, vamos allá. Bueno, es una canción que es un no parar desde el principio. Oye, me hace mucha gracia lo del paso de peatones ahí en Tokio, porque se supone, todo el mundo dice que para cruzar ese paso de peatones tienes que ir súper rápido porque cuentas con, no sé, 8 segundos, 9 segundos, Sí, y yo no sé si ellas han ido robando porciones de 9 segundos para poder ponerse ahí en medio y hacer, grabar lo que sea. sí, y tirarse ahí en mitad del paso de peatones. Es tremendo. Bueno, porque no parece que tengan ahí ni permiso para grabar ni nada, pero bueno. Em, a ver, esta canción lo que hace es, va sobre la idea de vivir intensamente y dejar que la vida am, te lleve sin frenos, ¿vale? Así que es, bueno, es básicamente un manifiesto artístico típico de Cacharic Spin, ¿sabes? Es decir, de eh, virtuosismo, diversión y mensaje de empoderamiento, son algo fundamental, ¿no? En todas las canciones de Cacharic. Así que el beat yo entiendo que es por el latido del corazón, ¿vale? Como que hay que dejar Puede ser, sí, que tu sí. corazón te guíe y, y nada, que te dejes llevar, ¿no? Es decir, por no reprimirte, ni emociones, ni historias. Ya sabemos que Gachari que es transmitir optimismo a raudales, contagioso, así que Y genial. buen rollo. Buen rollo a tope. Luego ya hablamos un poquito así más de la música. Venga, le damos un poquito para atrás y continuamos.
la gente que lo está mirando por la calle están flipando, ¿vale? Es decir, se vuelven para mirarla, una le entra Pues normal. una risa nerviosa, vamos, ¿Tú qué harías? no, pero me refiero que no están grabando en plan, son extras, y, no, no, es decir, a la gente le está pillando de improviso y no saben muy bien cómo reaccionar, ¿no? Además es que la miran como diciendo, ¿y está loca? Está loca, está loca. Tiran el suelo ahí descalza. Tú imagínate toda esta gente que de pronto estén viendo nuevo vídeo de Gacharic Spin y salen ellos y dicen, "Oh, ostras, era ¿Qué ha pasado? la loca esta que estaba tirada en el suelo". Perfecto, perfecto. Me parece genial. Desde luego es todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Musicalmente, pues claro, es que todo esto va sobre, pues, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Sobre romper barreras y tal. Hannah me gusta porque tiene así un rollito funk, ¿no? Con la guitarra. Em, la batería muy potente. Koga, pues, con su slap característico, muy nítido, Sí, sí, muy rítmico. te retumba el cerebro. Sí, 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 efectivamente. Un slap muy, muy rollo, no por técnica, sino por ritmo, muy, muy flea, muy Bootsy Collins, de este tipo de cosas. La guitarra, pues genial, ¿no? Como siempre. Tomozo le da ese aire de rock, pero es como un rock bailable, Sí, típico, típico de de hecho Gachari. el cambio ese que han hecho ha sido muy rapero, ¿no? Sí, 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 es decir, están jugando ahí con un rock funk moderno, bailable, con mucha energía. Así que está muy bien, muy bien. Con mucha intensidad, como no puede ser de otra manera. Algunas de las líneas del bajo son muy rápidas, me he dado cuenta, es tan fenomenal. Y la batería, me gustan los cambios. Los cambios que de pronto te Sí. pegan con el ritmo son geniales. Así que nada, adrenalina a tope. Venga, vamos a continuar con esto. 生き方を忘れてしまった世界はどうなってしまうのみんな同じどれあって同じじゃないここに存在することそれだけで愛されていい幸せとはない君と僕がここにいるそれだけでいいんじゃないか Se para la gente a grabarla. Sí, 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 la gente de esto que, claro, Estoy diciendo, ¿y esta es? ahí ya las han reconocido. Algunos y se han puesto a grabar como diciendo esto. Mira quiénes son. Claro, porque si ves a Angie sola en el suelo y tal, te puedes confundir, pero si las ves como grupo todas tocando y de pronto dirán, ostras, mira quiénes son. Sí, Así que fantástico, fantástico. Me ha flipado mucho cuando se ha puesto a tocar Koga en plan swing. Y luego Oreo ha empezado a tocar jazz. Y digo, sí, ostras, estas chicas hacen lo que les da la gana. pero Fantástico. totalmente. El solo de De Tomozo, Oye, uh. esta canción tiene la saturación muy alta, ¿eh? Sí, Está. Sí, 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 sí. Así que fenomenal. A mí me ha encantado.
A mí también. Sí que da muy buen rollo estas chicas. Sí, joa. Y si de verdad dura 8 segundos el semáforo para los coches, o lo han hecho en muchas tomas o Esto, han montado un atasco ahí simpático, porque estos son muchas tomas. Estos son muchas tomas. Porque mira, por la reacción de este señor de la izquierda, ¿vale? O el que tienen ahí enfrente y tal. Fíjate que hay una toma que se ve como si fuera una toma hecha con un móvil, pero no es ninguno de estos dos. Es un chaval que las iba siguiendo en círculos con un móvil en vertical que era de color azul, creo. ¿Vale? A ver si lo localizo y lo vemos. Estas tomas de móvil, a ver si localizo el que las graba. Este señor. Este con la mascarilla y demás, que está al lado de Yuri. Este es el que estaba dando vueltas con el móvil. Yo creo que es este el que ha grabado. Pero vamos, en fin, que vaya seis locas. han estado Ponerse ahí en mitad de la calle ahí a a- a- tocar. al borde de que se las lleven detenidas, vamos. Me imagino. Yo creo que sí habrán pedido. Aunque yo creo que también, como este es un lugar tan mítico en el que la gente está todo el tiempo haciendo chorradas en vídeo, ya creo que ya es el Ya típico estarán lugar que ya acostumbrados, la gente ya. dice tú, "Ah, otra loca más". Pero bueno, muy bien, Sí, porque cruzar ahí, estar en el suelo ahí. Y dice, ¿pero qué hace, muchacha? totalmente. Pero vamos, muy chulo, muy divertido. Home gracias por traernos de nuevo a Gacharik Spin y patrocinarlo. Amigos, si os ha gustado, pues agradece el like, la campanita, suscribiros. Dos formas de poder apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Por ahí tenéis a una banda que se llama Nez Prier Caín, bueno, que si no está ya, está a puntito de llegar como contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo de el que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Hay un enlace adicional que dice invítanos a un café. Por si quieres hacer una pequeña aportación para el canal, pues se agradece. Al igual que se agradece si salta una publicidad de una reacción y la ves. Así que genial. Eh, por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios, incluidos mis patazos. Gracias. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.